y hoy lo digo acá en público, era un campesino, como todos sus familiares, sus hijos, sus esposos, gente de bien. Maquinamos, hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Palabras pronunciadas por el militar retirado Néstor Guillermo Gutiérrez en una comparecencia este martes sobre los llamados falsos positivos, la operación del ejército colombiano durante el gobierno de Álvaro Uribe, 2002-2010, que mató civiles para pasarlos como bajas de combate. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice, porque cometí delitos, crímenes. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Dijo Gutiérrez ante un centenar de víctimas convocadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Corte Transicional que investiga el conflicto armado. Así como otros 9 exsoldados, Gutiérrez dio estas estremecedoras declaraciones durante un evento frente a las víctimas de los falsos positivos en el Catatumbo, en el oriente del país. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos, asesinándolos cruelmente, cobardemente, y ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero, y manchar el nombre de esa familia, destruir esa familia, dejar unos hijos sin padre, dejar una madre sin hijos. No pido perdón a Dios. Pido perdón a Dios. Y hoy me paro acá para reconocer los crímenes de guerra que cometí, delitos de lesa humanidad. Es la primera vez que exoficiales de las Fuerzas Armadas admiten de manera explícita y detallada una de las operaciones más traumáticas de la guerra en Colombia. Una que, según la misma JEP, dejó al menos 6.402 civiles muertos. Al ser una corte transicional producto del acuerdo de paz con la guerrilla firmado en 2016, la JEP no emite condenas penales, pero sí sanciones de reparación a cambio de contribuciones a la verdad. El expresidente Uribe ha dicho que los falsos positivos no eran de su conocimiento. Aquí esto de los falsos positivos lo produjo el narcotráfico, que para proteger a narcotraficantes y aparentar que sí los combatían, lo que estaban haciendo era matando inocentes. Y le expliqué al empezar este segmento, padre, muy claramente, que eso no afecta la clasificación o la calificación de delito de lesa humanidad. Llevo 2 temas. La exigencia de resultados, entonces algunos creyeron que su capacidad de producir resultados era producir crímenes. Y eso no tiene más camino que señalar esa incapacidad, que señalar esa actividad criminal. Segundo, lo del narcotráfico. Tercero, padre, lo de las estigmatizaciones, lo de los encasillamientos, padre. Yo creo que eso ha incidido mucho en Colombia en el asesinato de inocentes. Padre, es que parte de esos atentados contra mí ha sido porque Uribe es paramilitar, hay que matarlo. Yo he sentido eso en carne propia. En este país han asesinado muchas personas porque los han estigmatizado de guerrilleros y a otros porque los han estigmatizado de paramilitares. Los generales acusados de montar el esquema de cuotas que produjo las bajas de civiles también niegan haberlos ordenado. En medio de una campaña electoral frenética, este año los colombianos están conociendo algunos de los más trágicos episodios producidos durante 60 años de guerra entre el Estado y la guerrilla más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Solo una semana después de la probable segunda vuelta, en junio, se espera que la Comisión de la Verdad, una entidad hermana de la JEP, divulgue el documento que aspira a convertirse en la memoria del conflicto, que dejó al menos 220.000 muertos. Plantábamos armas a las víctimas.
El mayor de la guerrillera Jacome fue otro de los exmilitares que, entre llantos, pidió perdón ante las víctimas por su participación en los falsos positivos y reconoció haber proporcionado armas que le plantábamos a las víctimas para simular combates. La mayoría de esas armas fueron de una caleta que yo encontré en el segundo semestre de 2006 para que se desarrollaran falsas operaciones y falsos positivos, añadió. Aunque no es la primera vez que exmilitares reconocen los falsos positivos, este grado de detalle no había sido divulgado al público general, mucho menos en una audiencia transmitida por redes sociales. Además, los testimonios se dan a conocer en un momento en que el fantasma de los falsos positivos vuelve a las conversaciones de los colombianos, después de que un operativo del ejército en el Putumayo, en el sur, dejara 11 muertos, entre ellos 3 civiles que en un principio fueron declarados combatientes. Estamos ante una realidad dantesca donde tanto las armas legales como las armas ilegales, y obviamente quienes las manejan, pues están irrespetando completamente al ser humano. No todos los colombianos, sin embargo, quedan satisfechos con este tipo de mea culpa. Hay un puñado de víctimas que no creen en la honestidad de los testimonios de los que perpetraron crímenes de Estado, y están los seguidores del uribismo que ven el acuerdo de paz como un mecanismo de impunidad para guerrilleros y militares acusados de delitos. Aquí se le da impunidad y elegibilidad a los mayores responsables de la FARC, el mayor cartel de cocaína del mundo. Las Fuerzas Armadas han reiterado que las investigaciones en la justicia penal militar han arrojado cientos de condenas por los falsos positivos y que la ejecución de este esquema de cuotas no fue sistemática, sino ordenada y realizada por una minoría de manzanas podridas dentro del ejército. Los resultados de las investigaciones de la JEP, en todo caso, están demostrando con cada vez más evidencia que el Estado fue uno de los principales victimarios del conflicto colombiano. Informando a Base 1. Dados de baja en combate, 8 terroristas. Repito, para informar que tenemos 8 positivos. Cambio.